Max Hans Kuczynski nació el 2 de febrero de 1890 en la ciudad de Poznań, que por entonces pertenecía al Imperio Alemán y que actualmente forma parte de Polonia, en el seno de una familia de origen judío, siendo sus padres Louis Kuczynski y Emma Schlesinger. Ese mismo año su familia decidió asentarse en la ciudad de Berlín. Sobre el nacimiento del Dr. Kuczynski existen dos versiones. Una dice que nació en la ciudad de Poznań, que en aquella época pertenecía al Imperio Alemán y que actualmente pertenece a la República de Polonia, y que muy pequeño fue llevado a Berlín. La otra nos dice que la madre del Dr. Kuczynski llegó a Berlín procedente de Poznań en las últimas etapas del embarazo y es allí que nace el 2 de febrero de 1890. En 1912, a los 22 años de edad, obtuvo el doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Rostock, Alemania. 2 años después tomó parte de la Primera Guerra Mundial, como médico y capitán del ejército alemán en los frentes de Rumania y Turquía. Luego de esta conflagración, en 1919 obtuvo el doctorado en Medicina Humana en la Universidad de Berlín, sustentando una tesis sobre parasitología. Se inició en la profesión médica en el Instituto de Patología de dicha universidad, aunque posteriormente fue enviado a la ciudad de Minsk, Unión Soviética, para establecer una facultad de medicina y luego, entre 1923 y 1924, laboró como profesor invitado en el Instituto Médico de la Universidad de Omsk, Siberia. En 1925, enviado por la Universidad de Berlín, llevó a cabo expediciones científicas en el Asia Central, que abarcaron los territorios de la Unión Soviética, Mongolia y China, para investigar la relación entre las enfermedades y los factores socioculturales y geográficos, particularmente entre las poblaciones nómadas de las estepas, que reunió en el libro titulado Estepa y Hombre, que se publicó en la ciudad de Leipzig aquel mismo año. Luego pasó al continente africano, estudiando la fiebre amarilla en Sierra Leona, y en 1929 viajó al Brasil, donde colaboró en la campaña de control de dicha enfermedad e incluso logró una vacuna contra esta patología, en la colaboración con médicos locales que se empleó por muchos años. En 1933, luego de la llegada al poder de Adolfo Hitler, perdió su trabajo en el Instituto de Patología de la Universidad de Berlín, a pesar que en los registros de aquel centro de estudios figuraba como evangélico. No se ha podido establecer si realmente se convirtió a esa religión o simplemente lo hizo para evitar que su origen judío se convirtiera en un obstáculo en la carrera académica iniciada desde muy joven. Intuyó que su vida corría peligro, por lo que decidió abandonar Alemania, emigrando inicialmente a París, Francia. Así, en 1935, comenzó a trabajar en el Instituto Pasteur. Es allí donde conoce a la señorita Madeleine Godard Monod, una profesora de literatura de la Universidad de Ginebra y descendiente de una familia de banqueros hugonotes, fundadora de Banque Paribas, y que en el futuro sería tía materna del afamado director de cine suizo Jean-Luc Godard. Fue todo un flechazo, ya que poco después contraerían matrimonio. Viajaron a Venezuela y poco después, en 1936, la pareja llegó al Perú, gracias a la invitación del doctor Carlos Enrique Paz Soldán, cuya intervención resultó providencial para que ambos pudieran sortear la estricta prohibición del visado impuesta por el entonces presidente general Óscar R. Benavides, empezando a trabajar en el Instituto de Medicina Social de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es por aquella época que empezó a firmar como Maxime Kuczynski y adoptó como segundo apellido el de su esposa, ya que por entonces no era popular tener un apellido alemán.
El 3 de octubre de 1938 nacía en la Clínica Delgado de Miraflores el primer hijo de este matrimonio, a quien bautizaron con los nombres de Pedro Pablo y que con el transcurrir de los años se convertiría en presidente constitucional de la República del Perú. Tiempo después nacería su segundo hijo, que llamaron Miguel Jorge. El mismo año en que nació su primogénito, se trasladó a la Amazonía peruana y entre 1940 y 1944, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, dirigió la supervisión sanitaria del nororiente peruano del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que tenía su sede en la ciudad de Iquitos. La labor del Dr. Kuczynski en relación a la infectología es trascendente y podríamos calificarla de extraordinaria. Junto con Hugo Peche fueron los que inauguraron o fundaron la investigación de las enfermedades infecciosas en el Perú in situ. Sin embargo, el agregado del Dr. Kuczynski es que no solamente hizo la investigación, sino que introdujo el manejo humanitario de los pacientes con lepra, cosa que era absolutamente inédita en nuestro país hasta ese momento. En aquella época se apasionó con el estudio, control y tratamiento de la lepra, llegando a ocupar la jefatura médica del leprosorio de San Pablo, ubicado en lo profundo de la selva peruana. Allí luchó intensamente contra la estigmatización de los enfermos, que incluso eran enjaulados por el temor al contagio. Desde entonces se les liberó y fueron atendidos en consultas ambulatorias. Esta fue la época de mayor producción de sus publicaciones médicas. El 4 de marzo de 1941, luego de 5 años de residencia en el Perú, recibió la nacionalidad peruana, y es en esa época que pronunció una de sus admiradas sentencias. El médico, para hacer lo que debe ser, no puede limitarse a hacer curaciones o esperar que se le presenten enfermos. Ha de penetrar en el medio, ha de interesarse en todos los aspectos de la vida del pueblo, cuya protección es su propósito. Los aportes del doctor Máximo Kuczynski en la relación médico-paciente fue que humanizó la misma. De una relación vertical, inició con una relación horizontal. Ahí empieza la horizontalidad de esa relación más humana, más cálida, más cerca del médico con el paciente, por un lado. Y por otro lado, enfermedades estigmatizadas, como el caso de la lepra, empezó con un tratamiento ambulatorio, lo cual dinamizó el tratamiento para esta enfermedad. Entre 1944 y 1948, el Ministerio de Salud le encargó varios estudios sobre enfermedades infecciosas en la zona sur de los Andes peruanos, y con base a esta experiencia publicaría varios trabajos científicos. En 1948, luego del golpe de Estado encabezado por el general Manuel Odría, fue detenido en los baños sauna del Hotel Crillón, donde se encontraba con varios amigos miembros del partido aprista, siendo encarcelado por casi un año en el penal de El Sexto, en virtud de sus ideas sociales y políticas. Por entonces, era pública y notoria su gran amistad con Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Tras esa traumática experiencia, de la que retornó famélico, abandonó definitivamente toda relación laboral con el Ministerio de Salud y con la Facultad de Medicina de San Fernando, enviudando en 1959 y dedicándose
exclusivamente a la práctica clínica privada, en su consultorio del Jirón Camaná de la ciudad de Lima, hasta su muerte, acaecida en 1967, cuando tenía 77 años de edad.